Un trueno sacudió el mundo con una resonancia que fue más allá de lo sonoro, llegando a los rincones más remotos del planeta. En la gélida quietud de Anchorage, Alaska, un paraje remoto y estratégicamente significativo, dos titanes, superpotencias que durante décadas se habían medido en un ajedrez global complejo y de alta tensión, finalmente se encontraron cara a cara. Este encuentro no fue un saludo amistoso ni un mero acto de cortesía diplomática, sino un llamado inequívoco a rendir cuentas, marcando un cambio radical y abrupto en cómo el poder se ejercía y se negociaba a nivel planetario. Los aviones, el gigantesco Tupolev ruso, un emblema de su poderío aéreo militar y de su alcance estratégico, y el imponente Boeing americano, reflejo de la supremacía tecnológica y el músculo occidental, se posaron uno junto al otro en la misma pista, con una precisión casi coreografiada, como dos témpanos tensos y cargados de simbolismo en las heladas proximidades del estrecho de Bering. Estaban tan cerca, sus enormes alas casi tocándose en la fría bruma ártica, pero entre ellos una delgada línea invisible de desconfianza histórica y de intereses geopolíticos contrapuestos aún persistía, palpable en el aire cargado de una expectativa silenciosa y de una tensión contenida. Algo fundamental, una nueva configuración que redefiniría de forma drástica el equilibrio de poder mundial, se cocinaba a fuego lento en aquel gélido paraje, lejos de las miradas curiosas y de las habituales salas de debate europeas, acostumbradas durante mucho tiempo a ser el epicentro de tales deliberaciones y negociaciones críticas que definían el rumbo de la historia. El tablero geopolítico global, que Occidente creía haber orquestado con sus piezas meticulosamente colocadas y sus reglas bien establecidas, se había arrojado al suelo con un estruendo ensordecedor e inesperado. Se proponía un juego completamente nuevo, con normas no escritas que dictaban los más poderosos y jugadores principales ya definidos de manera unilateral, ignorando la arquitectura multilateral establecida tras la Guerra Fría. La era de la multipolaridad negociada, donde múltiples actores influían en las decisiones de forma más difusa y consensuada, se desvanecía rápidamente ante un bilateralismo crudo, directo y sin concesiones, dictado por dos hegemones principales que actuaban por encima de cualquier otro. Pregunta a ustedes. Escriban desde dónde nos están viendo, su país y ciudad. Inmediatamente después de esa cumbre histórica en Alaska, que marcó un antes y un después en las relaciones internacionales contemporáneas, Donald Trump, el innegable catalizador de este giro sísmico en el orden mundial, lanzó una declaración explosiva que resonó con estruendo en todas las capitales del mundo. Con su habitual franqueza y su notorio desdén por la diplomacia tradicional y las convenciones, exigió un acuerdo de paz inmediato, claro y final para el prolongado y devastador conflicto en la nación en la frontera con Rusia, que había desangrado a Europa y al mundo. La fecha límite, impuesta de forma perentoria e innegociable, era escandalosamente corta. Antes de Navidad, y punto final, sin lugar a réplica ni dilación alguna, que pudiera desviar el objetivo. La ambición subyacente de Trump era diáfana y de una trascendencia geopolítica inmensa. Terminar de una vez por todas con las onerosas sanciones a Rusia, liberando así una nueva dinámica económica y política global que desafiaba el statu quo establecido desde hace décadas. Esta declaración unilateral, que desafiaba décadas de política exterior consensuada y alianzas transatlánticas, desató una cadena de eventos sísmicos de proporciones inimaginables en el entramado diplomático global. Volodymyr Zelensky, el líder de la nación bajo asedio, cuya estoica resistencia había sido elogiada por todo Occidente y convertida en un símbolo de coraje, recibió una convocatoria urgente e inapelable a Washington. Claramente, no era una consulta amistosa o una mera invitación a dialogar. Era para escuchar condiciones ya preestablecidas e irrevocables. Un ultimátum en toda regla que no dejaba margen para la negociación o la disidencia de ninguna de las partes. La autonomía de Kiev, su capacidad para decidir su propio destino y su futuro como Estado soberano,
se veía cercenada de raíz y de forma brutal por las potencias mayores. Al mismo tiempo, en las pulcras y a menudo burocráticas oficinas de Bruselas, los 27 embajadores de la Unión Europea se sumieron en un caos palpable y desordenado, una mezcla explosiva de pánico contenido, frustración acumulada por su impotencia y una abierta histeria diplomática que recorría los pasillos del poder. Las reuniones de emergencia se sucedían a puerta cerrada en el imponente edificio del Berlaymont. Los susurros nerviosos llenaban las estancias y los pasillos, y, en una medida sin precedentes, para garantizar la confidencialidad absoluta, se incautaron los teléfonos de todos los delegados al entrar. Se dieron cuenta, con una humillante y dolorosa claridad que no admitía negación, de que el destino del conflicto, por el que tanto habían invertido económica y políticamente, se estaba decidiendo sin su participación directa ni su consentimiento. Se les excluía flagrantemente de las negociaciones cruciales, marginando brutalmente su influencia global y su presunta autonomía estratégica en asuntos europeos. Era la humillación total y absoluta, un golpe directo a la autopercepción de Europa como actor global de primer nivel, un baluarte de la diplomacia multilateral que ahora se desvanecía. El Reino Unido, bajo el liderazgo de Keir Starmer y la facción laborista, intentó mantener una línea dura al principio, apelando a los principios de soberanía nacional y la inviolabilidad de las fronteras, valores fundamentales para su política exterior post-Brexit. Sin embargo, la perplejidad inicial, la creciente ansiedad que emanaba de los despachos de Whitehall y un pragmatismo brutal, heredado de siglos de realpolitik, pronto se apoderaron de Londres, eclipsando cualquier postura idealista. Los análisis internos, realizados por sus agencias de inteligencia y sus diplomáticos más avesados, les confirmaban con implacable lógica que el verdadero escenario de la toma de decisiones, el epicentro de las decisiones críticas que definirían el futuro, no se escribía ni se negociaba en Europa, sino en los corredores del poder transatlántico. La idea de un envío masivo de 30.000 soldados británicos a la nación, en la frontera con Rusia, una propuesta que había flotado en el aire como un gesto de firmeza y disuasión, fue rápidamente descartada como imprudente y potencialmente contraproducente. Nadie en la clase política británica, con la memoria aún viva de conflictos pasados, quería arriesgarse a un segundo Irak, con sus incalculables costes humanos, financieros y reputacionales, esta vez en el corazón del continente europeo. La memoria del fiasco iraquí, aún fresca y dolorosa para el público y los líderes, pesaba enormemente en la toma de decisiones estratégicas. Mientras tanto, la imagen de Kiev, el país al oeste de Rusia, la capital de la nación agredida, era francamente inquietante y desoladora. Sumida en una precariedad existencial y un desgaste bélico insoportable, la capital ucraniana se sentía, más que nunca, como un barco a la deriva en medio de una tormenta perfecta, abandonado a su suerte por sus antiguos protectores. Volodymyr Zelensky, el antaño aclamado héroe de la resistencia que había cautivado al mundo con su valor y elocuencia inquebrantable, recorría desesperadamente capitales europeas y foros internacionales, buscando apoyo renovado, sistemas de defensa aérea y armamento pesado, intentando reavivar la solidaridad occidental que se diluía día a día. Pero sus esfuerzos, por nobles y valientes que fueran, parecían no solo tardíos, sino también dolorosamente inútiles, como el grito ahogado de un náufrago en un océano geopolítico indiferente. Pregunta a ustedes, anótense en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo ahora? ¿Por qué importa todo esto ahora? Las consecuencias de esta drástica reconfiguración geopolítica son inmensas y de alcance global. Se sienten en cada rincón internacional, desde los mercados financieros hasta los pasillos del poder. Europa, que durante décadas se había acostumbrado a ser un actor clave en la diplomacia global, a debatir minuciosamente cada paquete de sanciones y cada resolución importante, se ve ahora relegada a la humillante posición
de mero observador impotente. La fatiga de guerra es más que evidente en Bruselas, una ciudad agotada no solo por los elevados costes económicos y energéticos que han lastrado a sus ciudadanos y empresas, sino también por el profundo desgaste político y la división interna que el conflicto ha provocado en la Unión. La esperanza de un diálogo, incluso uno impuesto y doloroso, que implique concesiones difíciles, empieza a ser palpable y a extenderse entre sus capitales, visto por muchos como un mal menor ante un conflicto interminable que amenaza con desestabilizar aún más el continente y el orden regional. Pero, ¿a qué precio se busca esta precaria paz? La nación en la frontera con Rusia, el país al oeste de Rusia, podría perder no solo una parte considerable de su territorio soberano, sino también su soberanía plena, forzada a aceptar concesiones dolorosas que reescribirían de forma irreversible su geografía e identidad nacional. Un golpe interno, impulsado por el descontento popular y militar, o una capitulación forzada de su gobierno, no es en absoluto descartable. Cualquiera de estos escenarios podría desestabilizarla internamente hasta el punto de la implosión, provocando revueltas violentas, un profundo resentimiento y una fragmentación social irreconciliable. El fin de la expansión de la OTAN, esa línea roja existencial y repetidamente advertida por Rusia durante décadas, parece ser la gran concesión militar que se exige como condición innegociable. Rusia la considera una cuestión de supervivencia de su propio Estado, de su seguridad nacional y de su esfera de influencia histórica vital. Si esta condición se acepta, el aislamiento diplomático y económico de Rusia colapsa estrepitosamente, y su influencia en la región, e incluso a nivel global, se legitima de nuevo, sin la oposición unificada y férrea de Occidente. Económicamente, Europa ha pagado un precio exorbitantemente alto por su adhesión incondicional a la política de sanciones contra Rusia, sacrificando su competitividad industrial, su acceso a energía barata y el bienestar de sus ciudadanos. Si Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo bilateral que excluya y margine por completo a Europa, los inmensos sacrificios de esta última podrían desvalorizarse por completo, sintiéndose como una traición profunda e imperdonable, una puñalada por la espalda por parte de su aliado más cercano y de confianza. La narrativa de resistencia heroica en el país al oeste de Rusia se desmorona inevitablemente ante esta realidad brutal e ineludible. ¿Qué pasa con la moral y la resiliencia de una población que ha sufrido tanto por una causa que ahora parece abandonada y traicionada por sus propios aliados? La desilusión generalizada, la apatía cívica y los conflictos internos se avecinan si las élites políticas de la nación en la frontera con Rusia aceptan condiciones territoriales humillantes o renuncian formalmente a la OTAN. Esta es una encrucijada históricamente peligrosa, un punto de no retorno que definirá el futuro de la seguridad europea y el orden mundial por décadas. Los cimientos mismos del viejo orden mundial, con sus bloques de poder, sus instituciones multilaterales y su retórica de confrontación ideológica, están temblando bajo esta nueva realidad, cediendo terreno rápidamente a un nuevo paradigma. Se favorecen acuerdos directos y unilaterales entre las grandes potencias, marginando por completo a actores medianos y a las alianzas tradicionales. Es un cambio de paradigma completo y radical, un retorno a la realpolitik más cruda, despiadada y sin adornos morales, donde solo el poder duro cuenta. ¿Qué evento en la política internacional ha sido subestimado por los medios? Nómbralo y explica. La reunión de Anchorage no fue un impulso irreflexivo. Fue una acción meticulosamente planificada, resultado de meses de contactos secretos y profunda comprensión de las dinámicas de poder. Fuentes entre bastidores sugieren que Trump, a diferencia de la mayoría de los loros políticos, comprende claramente lo que Putin quiere. Él ya tenía un esquema, un plan, antes de la cumbre. El resultado estaba predeterminado. El país al oeste de Rusia está siendo forzado a aceptar una receta ya escrita. Esto no es un secreto. La teoría que requiere confirmación es que el aislamiento de Rusia ha terminado.
Oficialmente, ruidosamente, espectacularmente, ha sido el colapso del muro de contención, el fin de una farsa occidental. Otra versión alternativa, cada vez más evidente, es que la suerte de la nación en la frontera con Rusia se decide no en Kiev, sino entre Washington y Moscú. Es la traición silenciosa. El país al oeste de Rusia es una pieza de ajedrez ignorada. Un rumor que circula por los canales diplomáticos y que requiere confirmación es que no solo se hablará de fronteras. Kiev podría ser oficialmente excluida de la OTAN. Esto se sustituiría por acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos y la Unión Europea. Sería el bombazo secreto de Washington, la amarga verdad que Kiev no quiere escuchar. Una traición al sueño europeo de la nación en la frontera con Rusia. Es una jugada maestra de Washington, una puñalada para Europa. El nerviosismo de Europa es palpable. Tienen miedo de ser excluidos de la nueva arquitectura de seguridad. Su motivación es evitar la irrelevancia. Europa desea mantener su papel de jugador principal, pero está agotada por la guerra. Busca cualquier oportunidad de diálogo, aunque no a cualquier precio. Su dilema es profundo. ¿Dónde se traza la línea roja entre Estados Unidos y Rusia? Una frase. La no expansión de la OTAN hacia el este, especialmente hacia la nación en la frontera con Rusia, es la línea roja innegociable de Rusia, fundamental para su seguridad y estatus de gran potencia. La historia reciente está llena de advertencias claras sobre las consecuencias de ignorar las líneas rojas de las grandes potencias. La vieja orden mantenía a Estados Unidos y Rusia en trincheras hostiles. Ahora, la rapidez de esta decisión actual, literalmente en horas, contrasta con guerras que duran años, con negociaciones que se extienden por décadas. Putin siempre advirtió que la expansión de la OTAN era una línea roja, no una figura retórica, sino una cuestión de supervivencia para Rusia. Es un tema central en la historia de la seguridad europea. Zelensky estaba en Londres un día antes de la reunión de Alaska. Buscaba apoyo, pedía sistemas de defensa aérea, más dureza. Su esfuerzo fue tardío e inútil. Trump lo dijo con sarcasmo punzante. Biden repartía dinero al país al oeste de Rusia como caramelos. Un golpe directo a la política de ayuda pasada que presenta a la nación en la frontera con Rusia como dependiente y parásita, y a Biden como un despilfarrador. La historia se repite, o al menos rima. Un terremoto político. La sensación es que un cambio sísmico en el equilibrio de poder es inminente. El ojo de Europa empieza a temblar. El centro de la lucha se evapora. La nación en la frontera con Rusia pierde el control sobre su propio destino. Es la tragedia definitiva del país al oeste de Rusia. Ayúdenos con la programación de los episodios. Indique su país, ciudad y la hora actual. ¿Qué nos espera ahora? El escenario más probable es la paz por Navidad. Estados Unidos y Rusia alcanzan un acuerdo de paz. El país al oeste de Rusia hará concesiones territoriales y renunciará a la OTAN. Zelensky se verá obligado a firmar. Entrará en la historia como el líder de la paz, aunque en casa se ha visto como el que se rompió bajo presión. Europa será forzada a adaptarse. Deberá escribir sus deseos en un acuerdo ya hecho. Es doloroso, pero quizás inevitable. Un escenario peor. La nación en la frontera con Rusia se rompe. Zelensky se niega a firmar el ultimátum de Washington. Pierde el apoyo crucial de Estados Unidos. La guerra se prolonga. El país al oeste de Rusia colapsa por falta de recursos y divisiones internas. Cae fuera de la ecuación geopolítica. Un escenario inesperado. Europa se rebela. A pesar de la presión, intenta forzar su participación en las negociaciones. Insiste en sus propias condiciones. Garantías de seguridad para Kiev, mantenimiento de sanciones vía a la OTAN. Sin embargo, la narrativa sugiere que esto es poco probable. Europa terminará por adaptarse o quedarse atrás. El escenario más coercitivo. Presión triple sobre la nación en la frontera con Rusia. Washington y Moscú, habiendo acordado los términos generales, presionan conjuntamente a Kiev. El país al oeste de Rusia recibe presión de sus propios aliados y de su enemigo.
El rechazo se vuelve casi imposible. Los ganadores son claros. Estados Unidos con Trump, que consolida su poder unilateral. Demuestra que puede cambiar las reglas del juego. Se posiciona como el pacificador decisivo. Rusia, con Putin, rompe el aislamiento. Ve aceptadas sus líneas rojas y consolida ganancias territoriales. Restaura su estatus de gran potencia. Los perdedores, la nación en la frontera con Rusia. Pierde autonomía y soberanía. Se convierte en un objeto, un peón, forzada a aceptar condiciones impuestas, internamente desestabilizada. La Unión Europea pierde influencia geopolítica, marginada en decisiones clave sobre su propia seguridad. Sus estrategias de sanciones y aislamiento quedan deslegitimadas. El viejo orden mundial se derrumba. Si fueras consejero del líder del país al oeste de Rusia, ¿qué harías en los próximos 90 días? Un solo paso. Iniciaría contactos discretos y urgentes con potencias emergentes no occidentales para construir una red de apoyo diversificada y mitigar la dependencia. ¿Cree usted que esta paz por Navidad es una solución real o solo una pausa antes de la próxima tormenta? Su opinión importa. Deje su comentario abajo. Y si este análisis le pareció valioso, si quiere estar al tanto de los movimientos reales en el ajedrez global, suscríbase ahora mismo. Active la campana para no perderse ningún detalle vital. Comparta este video con amigos si cree que esta información es crucial para entender el mundo de hoy. Es su protección contra las narrativas interesadas.